Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté con ustedes, confiando siempre en el Señor, ¿cierto? Él es nuestro pastor y nada nos faltará, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y en presencia de nuestros angustiadores, aderezas mesa. Nuestra copa está rebosando. Y en la casa del Dios moraremos eternamente. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo. Mañana tenemos arpa y copa en la iglesia. Los guerreros de primera línea ahí intercediendo para que Dios siga preservando la iglesia, la siga guardando, siga protegiendo a todos y reprenda esta maligna enfermedad por la cual todos estos meses incesantemente, diariamente hemos estado orando y meditando en el monte, buscando la presencia de Dios y su sabia dirección. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por bendecirnos, por guardar nuestras vidas, por llenar nuestro corazón y por bendecir tu dulce palabra. Edifícanos esta noche y sigue llenando nuestro corazón de tu fortaleza y de tu fe y de tu amor, de tu gracia, de tu benignidad y de tu misericordia. Bendícenos, guarda a tu pueblo, guarda a las familias, guarda a los ancianos, guarda a los abuelitos y a todos. Padre, manifiesta tu gloria en los últimos tiempos que estamos viviendo. Muy interesante. Amén. Amén. Bueno, ayer en Experiencia en el Monte hicimos un en vivo y a veces el sonido no salió bien, pero el sonido se mejora luego y lo subimos. Ya se los enviamos, ahí está en YouTube, en Facebook también, que fue la entrevista y el testimonio personal de dos pastores muy queridos, Mario y Pamela, y bueno, fue muy edificante escucharlos. Bueno, vamos a abrir la Biblia y les invito a que abramos la Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 10. En esta primera parte de Jueces ya es el ocaso, primero de Moisés fue y ahora de Josué, quien reemplazó a Moisés y quien le fue delegada la conquista de Israel, de la tierra prometida, y al final la repartición de la misma. Y ahora muere Josué. Y ya sale este versículo, Jueces 2:10. Y toda aquella generación, ya hablando de la generación de Josué hacia atrás, de Moisés y de todos ellos que estuvieron en Egipto, también fue reunida con sus padres, esta generación, la de Josué y tal. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y ahí viene uno de los fenómenos que está viviendo la iglesia hoy en día y la sociedad hoy en día, ¿no? Es una generación que no ora, es una generación que no se le enseñó el temor de Dios, una generación que se le dejó a expensas de sí mismos y finalmente del mundo. Ahí intervinieron muchos flujos sociales, teóricos, algunas profesiones nuevas que el mundo ha adoptado con el tiempo. Y finalmente, hoy estamos asistiendo a una generación atea que no conoce a Dios, que no sabe orar, que no fue a misa tampoco, ¿sí o no? Porque por lo menos en la época pequeña de nosotros a misa íbamos. Y recuerdo que mi madre diariamente, sin ser una cristiana evangélica, era una creyente, devota de Dios, y mi padre también, temeroso de Dios, nos enseñó a orar diariamente.
Nos enseñó que los únicos que se acuestan sin rezar son los animalitos. Esa era la enseñanza de mi madre. Que todos debemos orar antes, o rezar, como ella decía, antes de acostarnos. Que ese día debamos entregarlo a Dios y dormir en la compañía de Dios. Eso nos lo enseñaron. Un día tocó el Espíritu Santo en nuestras vidas y bueno, conocimos la palabra. Es menester que aunque ya no sea del mundo este que vivimos y de la política, porque aún en la Constitución del 91 esos maravillosos personajes quitaron de la Constitución colombiana la frase "el país del Sagrado Corazón de Jesús", y que de alguna manera lo tomaban como burla. La generación que está asistiendo no cree, es atea, y para ellos se supone que ser ateo es lo mejor, que por eso es una generación confusa, es una generación sin esperanza, es una generación sin espiritualidad, sino donde la banalidad es lo que más les gobierna. El temor a Dios y el respeto se diluye en el corazón de aquellos como esta generación. Dice, después de esa generación de Josué, que fue la última, viene una generación que no conocía a Dios. Y les decía que es menester no de las autoridades, ni de la universidad, ni del colegio, porque eso ya lo acabaron, ni de los políticos, ni de la Corte Suprema, ni del Senado, enseñar la palabra. Es menester suyo y mío. Es menester que nosotros enseñemos historia bíblica, porque la historia son eventos ocurridos sin duda. Eso no son fábulas inventadas, son historia. Jesús dividió la historia de la humanidad. Las evidencias históricas son contundentes. Jesús no es una fábula ni una leyenda que existió. Es menester que nosotros nos comprometamos a enseñarles. Asistimos a una generación atea, confusa. He tenido la oportunidad de hablar con algunas de estas personas jóvenes y se les nota precisamente la falta de esperanza, la falta de certeza. Es la incertidumbre lo que les corona. No saben. Viven solamente el momento, casi que de no futuro. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Enseñémosles a los hijos y a los hijos de nuestros hijos a amar a Dios, a leer la Biblia, a orar. La iglesia debe orar por eso. Terrible decir, como dicen aquí, que creció una generación que no conocía a Dios, que no había visto sus milagros. Y ahí está. Nosotros debemos insistir en enseñar la palabra y que los jóvenes se apropien realmente de la palabra de Dios, de la certeza, ¿cierto? De la certeza y de las convicciones bíblicas, del Espíritu Santo, de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia, la realidad y la verdad de la palabra. Tenemos que seguir orando, de eso se trata, de que ya en el ocaso de nuestras vidas quede una generación que ame, honre y tema a Dios. Ame, honre y tema a Dios. Y que estos a su vez, sin lugar a dudas, también lo sigan haciendo. Amen, honren y teman a Dios.
Padre, te pedimos por esta generación de chicos, para que puedan ser tocados en su espíritu, para que aún esa juventud cristiana, que a veces es y no es, se afiance con convicciones y no les dé temer denunciar que son hijos de Dios, que son cristianos, que leen la Biblia, que oran y que guardan tus mandamientos. Oro por los padres y oro acudiendo a ti para que ilumines a algunos políticos, senadores, jueces, profesores, rectores, que puedan asumir la enseñanza espiritual en un mundo que se pierde sin Cristo. Ilumina al mundo, ilumina a los seres humanos. Esa es nuestra oración, para que crean y vean tus milagros, tus prodigios y tus señales. Padre, te damos gracias por esta noche y que tú nos sigas guardando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, jóvenes, Dios les bendiga. Les decía, mañana al Picopa de las 6 de la mañana a 8 de la noche. Y no dejemos de orar los unos por los otros, también por nosotros, por los pastores, por mi esposa, por mí, por las hijas, para que el Espíritu Santo siga guardando y preservando a todos nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan feliz noche. Dios les bendiga.